Buen día, respetable público. En este video vamos a hablar acerca de la distribución binomial y al final vamos a realizar un ejercicio del tema. Empezamos. Entonces, la teoría nos cuenta que un experimento binomial es un experimento que cumple con las siguientes condiciones. Me dice que el experimento consta de una secuencia de n ensayos idénticos. ¿Qué significa esto? Que tú vas a repetir tus experimentos las veces que sean necesarias hasta que tú creas que tu experimento llegó a los resultados que estás buscando. Ok, así sea 20 veces, o 3 veces, o 4 veces, o las veces que tú quieras repetir tu experimento. También nos dice que en cada ensayo hay dos posibles resultados, por eso es una distribución binomial. A uno de ellos le vamos a llamar el éxito y al otro le vamos a llamar el fracaso. Aquí quiero abrir un paréntesis porque muchas veces decimos que fracasar es sinónimo de no hacer bien las cosas, pero aquí en la distribución binomial nuestro fracaso no es un fracaso como tal, sino simplemente es la segunda opción en la cual tú no estás contemplando los resultados de tu experimento. Entonces el éxito es a donde tú quieres llegar y el fracaso es la segunda opción o la otra opción que tú también tenías contemplada, pero va dentro de tus experimentos. Espero que me hayan entendido esa parte. También nos cuenta que la probabilidad de éxito es constante en un ensayo a otro y nunca cambia. Y nuestro éxito se denota por la literal P. Por ello, la probabilidad de fracaso es 1 menos P. Esto se debe a que la probabilidad del éxito más la probabilidad del fracaso suman 1. Entonces, aquí, mi probabilidad de éxito más mi probabilidad de fracaso tienen que sumar 1 o 100. ¿Por qué 1 o 100? Porque estamos viendo el porcentaje de la distribución binomial. Ok, entonces, otro punto que se tiene que cumplir es que los ensayos son independientes, de modo que el resultado de cualquiera de ellos no influye en el resultado de cualquier otro ensayo. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un ensayo ahorita, los resultados de ese ensayo no van a influir en el ensayo que sigue, ni los resultados de ese ensayo, bueno, el ensayo anterior, no influyeron en el resultado del ensayo que estás haciendo. Todos los resultados son independientes uno con otro, inclusive si estás haciendo lo mismo. Esto se debe a que, pues como estamos experimentando las veces que sean necesarias, todos los resultados van a tener resultados diferentes. Ok, entonces continuamos. Y vamos a ver lo que es la fórmula de mi distribución binomial y nos dice que mi fórmula de la distribución binomial es esta de aquí, que es f de x de función va a ser igual a la probabilidad de x igual a mi coeficiente binomial que multiplica a mi probabilidad de éxito elevada a la x, donde x es la probabilidad del caso, que multiplica mi fracaso, 1 menos p, elevado a la n, donde n es mi número de ensayos, menos x, que es la probabilidad del caso. Y aquí me cuenta también mi fórmula, que esta parte se llama coeficiente binomial. Y la fórmula de mi coeficiente binomial es la siguiente que tenemos aquí, que es n, mi número de ensayos, n factorial, que divide a x factorial, mi probabilidad del caso, que multiplica a n menos x factorial. Ok, esa es mi coeficiente binomial. Y antes de continuar, te quiero comentar qué significa este signo de admiración, que es mi factorial. Mi factorial no significa otra cosa que la multiplicación desde el número 1 hasta el número que nos pide el factorial. Por decir un ejemplo, si me dicen cuánto es 3 factorial, esto va a ser igual a 1 que multiplica a 2 que multiplica a 3. Vamos a empezar desde el 1 hasta el número que nos pide mi factorial. Entonces, 3 factorial va a ser igual a 1 por 2, 2. 2 por 3 son 6. Entonces, 3 factorial es igual a 6. Esta es la explicación de qué es factorial. Entonces, espero hayamos comprendido qué significa este signo de admiración o qué significa el factorial. Entonces, continuamos. Okay, vamos a borrar esto. Y te cuento que mi fórmula final queda de la siguiente manera. Esto de aquí
con esto de acá es la misma fórmula. Esto es igual. ¿Ok? Entonces, me dice que la probabilidad de X va a ser igual a mi coeficiente binomial, otra vez, que multiplica a la probabilidad de éxito elevado a la probabilidad del caso, que multiplica al fracaso, 1 menos P, elevado al número de ensayos menos la probabilidad del caso. Y es la formulita que vamos a estar utilizando para resolver el siguiente ejercicio. Espero que esta formulita te haya quedado claro. Entonces, empezamos a resolver lo que es mi ejercicio de distribución binomial. Entonces, mi ejercicio me dice que se reparten unas invitaciones sabiendo que el 40% de los invitados asistirán al acto. Se seleccionan al azar 10 invitados y el ejercicio me pide calcula la probabilidad de que solo 3 acudan al acto. O sea que de los 10 que están invitados, mi ejercicio me dice cuál es la probabilidad de que solamente 3 de ellos acudan a mi acto o a mi fiesta. Entonces empezamos con los datos. Siempre hay que empezar primero con los datos para poder reconocerlos. Entonces empezamos aquí, escribimos datos. Okay. ¿Qué datos tengo? Mis datos es mi probabilidad, que va a ser del 0.4. Tenemos mi número de ensayos, n, igual a 10. Y de ahí tenemos mi x igual a 3. Okay. Entonces vamos a estar trabajando con la fórmula que está aquí arriba y empezamos con mi coeficiente binomial. Esto va a ser igual a n, que va a ser 10 factorial, que divide a 3 factorial, que multiplica a 10 menos 3 factorial. Entonces, coeficiente binomial va a ser igual a 10 factorial, decimos que son 3.628.800. Eso es, y 10 factorial. Luego tenemos el resultado de 3 factorial, que es 6, y esto va a multiplicar a 10 menos 3, que va a ser 7 factorial. Lo estamos haciendo por partes para un mejor entendimiento. Entonces tenemos coeficiente binomial, va a ser 3 factorial, 10 factorial, perdón, que son 3.628.000 que ya obtuvimos anteriormente. 28.800, 3.628.800 que divide a 6, que multiplica a 5.040. 7 factoriales, 5.040. Ok, continuamos. Vamos a poner aquí un ladito. Esto va a ser igual a 3.628.800 que divide a 30.240. Y mi coeficiente binomial va a ser igual a 120. Y ese es mi primer resultado del coeficiente binomial. Nada más lo iluminamos y continuamos con mi ejercicio. Entonces tenemos que, vamos a cambiar, la probabilidad de x, la probabilidad de que x sea igual a 3 es igual a 120, que es el resultado de mi coeficiente binomial, que multiplica a 0.4, que es la probabilidad de el caso, elevado a la 3, que multiplica a 1 menos 0.4, elevado a la 10 menos 3. Ok, aquí vamos a seguir escribiendo. Probabilidad de que x sea igual a 3. Esto es igual a 120,
que multiplica a 0.064 que multiplica a 0.6 elevado a la séptima potencia. Ok, continuamos. Aquí tenemos la probabilidad de que x sea igual a 3. Esto va a ser igual, vamos a multiplicar 120 por 0.064, nos va a dar a 7.68. Y esto lo vamos a multiplicar por 0.0279936. ¿Okay? Que es nuestro resultado de 0.6 elevado a la séptima potencia. Continuamos y la probabilidad de que x sea igual a 3 va a ser de 0.2149 en decimal. Por último, esto lo vamos a multiplicar por 100. ¿Para qué? Para transformarlo a porcentaje. Nada más para esto. Entonces, la probabilidad de que solamente asistan 3 personas al evento es del 21.49%. Y ya terminaste lo que es la distribución binomial. Vamos a ver el ejercicio completo. Me dice, se reparten las invitaciones sabiendo que el 40% de los invitados asistirán al acto. Se seleccionan 100 invitados al azar. Y calcula la probabilidad de que solo 3 acudan al acto. Entonces, la probabilidad de que solamente 3 invitados de los 10 que se eligieron al azar acudan al acto es del 21.49%. Y esto, mi estimable público, es la distribución binomial. Espero que este tema te haya quedado un poquito más claro. Y pues tenemos el ejercicio de ejemplo. Entonces, ya si quieres hacer más ejercicios, te recomiendo que busques más por tu propia cuenta. Y por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por ver este video y que pases muy bonito día. Hasta luego. Bye.